Voy a presentar a mi primer invitado del día de hoy. Él es Jaime Salomón, parlamentario andino accesitario de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Noche de Escape. Buenas noches, Franklin. Un gusto estar contigo y con todos los oyentes. Un gusto estar contigo también, y es que hoy en día, bueno, el tema coyuntural, el tema político siempre está movido, bueno, todo el tiempo, ¿no? Últimamente la noticia está en el tema de la liberación que se le va a hacer al expresidente Alberto Fujimori. Y bueno, hay una serie de opinión, de encuentros entre muchas personas en todos los partidos. Y el tema, bueno, incluso ante la misma gente, ¿no? Y el tema no queda ahí. Es lo que quería empezar por preguntarte, como parte de Peruanos por el Cambio, ¿estás de acuerdo con la liberación del expresidente? Liberación de una persona en sí, no. Por lo tanto, por el lado que se dé una legislación, se dé una ley que beneficie a todas las personas mayores de cierta edad, que estén enfermas, etcétera, eso sí. Y el presidente Kuczynski lo ha dicho, y lo ha dicho de época de campaña. Si a mí me presentan una ley con nombre propio, no va, pero si es una ley para bienestar de todos los peruanos con ciertas características, ¿por qué no? Y es lo que se estaría analizando, pero interesante que quien recuerde el tema sea el congresista Bruce. Y salieron diversas facciones de izquierda a decir es imposible, claro. El fujimorismo a decir no se puede jugar con el nombre del expresidente, que es verdad, cometió muchas fallas, pero fue quien ayudó a tener el Perú como está hoy. Y por otro lado, congresistas que dicen no, el presidente no quiere terminar la pena en su casa, él quiere el indulto. Entonces vamos de un lado a otro, ¿no? Es una exageración, y con el tema del indulto se está tratando de atacar un poco al partido de gobierno. Yo creo que lo dijo el presidente Kuczynski, lo reafirmó el expresidente Fujimori. Es momento de pasar la página, y lo que está pasando en este momento es que muchos estamos pasando la página, pensando a futuro, pensando en el Perú, pero todavía quedan, y los propios fujimoristas lo han reconocido, aún quedan algunos que les cuesta mucho pasar la página. No es posible que uno de ellos haya afirmado frente a la ciudadanía que las elecciones del año 2016 no la ganó Pedro Pablo. Eso no es posible. Claro. Y a nivel personal, o sea, ¿estás de acuerdo que de repente se pueda liberar al presidente, o en todo caso darle este arresto domiciliario? Pues dada la condición de salud que tiene, sí. Y tampoco es como dice el alcalde, por un tema social, porque han habido huaicos y un tema social, yo quisiera que le den el indulto. Tampoco es eso. Claro, habría que ver qué hay detrás de todo esto también. Darle el indulto al patriarca de la familia es muy importante para los fujimoristas, por lo que estarían pidiendo inclusive el indulto para él. Pero ¿qué tiene que ver el alcalde de Lima opinando que le den el indulto por un tema social y por el tema coyuntural de los huaicos? No tiene nada que ver. Claro, podríamos pensar que él quiere que se apruebe la ley de reelección para estar 4 años más, etcétera, pero la idea es que el presidente termine en su casa y termine bien, mejor atendido posiblemente, ¿no? Claro. Alargue su vida. ¿Y crees que se le está tirando la pelota un poco a Fuerza Popular por ese tema, para que aprueben lo del arresto domiciliario? La verdad tiene que proponerse la ley. Una vez propuesta la ley, el presidente, si es algo general para todos los peruanos, la va a firmar, y así lo ha dicho, pero no se trata de una ley con nombre propio. Yo creo que el fujimorismo sí quiere, pero lo que ellos quieren es el indulto, lo que han dado a entender algunos de sus voceros. Quisiera el indulto, no prisión domiciliaria. Pero la posición en este caso del gobierno es, de acuerdo a la ley que se proponga, es no indultar al presidente, o al expresidente, sino... habría que ver la ley, que sería un consenso de todas las fuerzas políticas. Lo que he escuchado hasta ahora hablan de prisión domiciliaria. Claro. ¿Por qué? Porque sí existen condenas que él no ha terminado de cumplir. Claro. Es cierto, es una persona mayor, tiene problemas de salud, pero existe una ley que hay que cumplir, y esa misma ley sería aplicable a otros. Ahora, en los proyectos que han soltado,
no hablan de dar libertad, prisión domiciliaria, por ejemplo, a personas que tengan condena por terrorismo, cosas por el estilo. Por lo tanto, se restringe muchas opciones que han estado hablando, ¿no? Sobre todo parte de izquierda, con justa razón capaz, pero no daría libertad a exterroristas que están en la cárcel. Bueno, habría que esperar en todo caso la ley. El proyecto de ley, claro, y el debate sería muy interesante, claro, porque marcaría un punto de partida a futuro también. Claro, pues eso va a tomar su tiempo, me imagino. Puede tomar su tiempo. Claro. Sí. Bueno, y otro tema, hasta hace poco sufrimos los avatares de la naturaleza, todo este tema de los huaicos y todos los desastres naturales que se ocasionaron tanto aquí en Lima como al interior del país. Fue una cosa totalmente, desastrosa. Salieron a la luz muchos temas, como por ejemplo que no estamos preparados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Municipalidad de Lima no tenían su plan de contingencia, ¿no? Muchas cosas, o sea, ha habido muchos temas que de verdad nos ha impactado, ¿no? Y esto de crear una comisión o grupo para ver los temas de reconstrucción, ¿es necesario, como plantea el primer Zavala, o crees que traería esto algo de repente de corrupción? Hay que recordar el caso de Pisco con el terremoto. El caso de Pisco se ha demostrado, inclusive los mismos apristas han afirmado que fue un caso mal llevado. Y fue muy mal llevado. En este caso se ha firmado el día martes se ha aprobado una ley que crea este organismo de nivel ministerial, pero reporta a la PCM, se va a reunir con cierta cantidad de ministros, etcétera. Lo interesante es que va a ser fiscalizado, ¿por quién? Por el Congreso. Ajá. No solamente el Contralor, Contraloría, sino por el Congreso también de la República. Tiene que acercarse el primer año 2 veces a hacer un balance y después una vez al año, a más tardar fin de marzo. Esto es interesante. La persona que se va a poner es una persona de altas capacidades, de altas capacidades que va a manejar. Es necesario hacerlo, y tal como está la ley, que es ejemplo de un modelo que se usó en el Banco Mundial, es un modelo probado, tal como está, sí va a funcionar. Ahora, ya pasaron todos esos desastres y la verdad yo esta pregunta la hago así como ciudadano, no como entrevistador. Siempre, cada vez que hay, la verdad es que es preocupante, porque cada vez que tenemos uno de estos sucesos naturales, se demora en reconstruir la ciudad, en poder reubicar a la gente muchísimo tiempo. Es más, luego del terremoto que sucedió, por ejemplo, en Pisco, hay muchos lugares que todavía no han terminado de ser reconstruidos. Por ejemplo, en Ica, la iglesia del Señor de Luren, hasta el día de hoy sigue en el mismo estado, y es terrible ver que como país no estamos preparados para una situación de ¿por qué demorar tanto quizás en analizar tanto la situación cuando realmente lo que necesitamos son acciones inmediatas, ¿no? Primero, la habilidad del alcalde distrital, la habilidad del gobernador regional, y tercero, la habilidad de usar los fondos de manera apropiada. Exacto. Los fondos no se usaron de manera apropiada, aparecieron 6 meses después en Ica, en Pisco, grandes almacenes llenos de productos, claro, que eran vendidos, y no llegó a la población. Habilidad de los alcaldes no existió, claro, para nada, no había un plan de contingencia. En este caso sí existe un plan de trabajo, se va a seguir. Participan los alcaldes distritales, participan los provinciales y el regional. Si el distrital en 14 días no da paso adelante, pasa inmediatamente al siguiente nivel. Termina con el presidente regional, y si no da, la persona encargada de la reconstrucción con cambios, claro, toma decisión. ¿Y en cuánto tiempo se va a realizar todos estos trabajos, no? Por la forma como se ha planteado la ley, hay varios pasos que hoy toma realizar un proyecto a nivel nacional, cuando uno trabaja con el Estado, que van a ser simplificados. Por lo tanto, se esperaría que tome mucho menos tiempo. La parte importante es que esto se va a hacer de manera rápida y de manera productiva. ¿Qué significa productiva?
se va a hacer el proyecto, pero el proyecto va a estar completo y bien hecho. Ya. Por lo tanto, vamos a saber desde el primer día cuánto cuesta, Claro. y no va a dar pie a las famosas adendas. Eso. Por Y- lo tanto, se va a minimizar el tema de corrupción. Claro, ahora, una cosa es la reconstrucción y la otra es el tema de la prevención, porque ya hemos visto que no estamos preparados para estos sucesos. Podría volver a pasar el próximo año, porque esta historia, por ejemplo, de los huaicos es una historia de año tras año. Por ejemplo, el tema de la carretera central. La carretera central tiene mucho tiempo de estar colapsada. Ya no existen ni fechas, por ejemplo, feriados largos o no. Todo el tiempo para llegar, acceder a la ciudad de Huancayo, por ejemplo, es complicado porque las carreteras son muy angostas, si hay lluvias es un riesgo tremendo. Entonces todos los años se repite la misma historia, pero hasta el día de hoy no se da una solución definitiva. Ahí hay dos temas. El primero, el tema de los huaicos. Yo soy chosicano. ¿Ya? Desde que tengo uso de razón, he vivido viendo pasar los huaicos aproximadamente cada 4 años. Claro, Lo que ha venido en esta oportunidad ha sido algo mucho más grande. por supuesto. Mucho más grande, pero no había previsión. Por más que el alcalde de Lurigancho, Chosica, tomó ciertas medidas, no fueron suficientes. Ni en Chosica, ni en Chalacayo, ni en todas las regiones del Perú. Exacto. Se necesita un plan de acción. Los alcaldes no lo están haciendo. Por otro lado, el tema vial. Oh, claro. El tema vial también es responsabilidad de los alcaldes. Vemos al alcalde de Lima y a los alcaldes distritales. Cada quien hace lo que quiere. Hay proyectos que el alcalde de Lima viene haciendo, pero se están demorando. ¿Para qué? ¿Y quién? Porque quiere ser reelecto nuevamente con esas obras. Exactamente. No es posible. Las obras se tienen que hacer en su momento, en un periodo de tiempo. En la mañana hablaban de una obra que tiene ciertos problemas y fueron a ver por el puente de Benavides. Ya. Y no había gente trabajando y se supone que la obra termina en julio. Pero ¿quién controla? ¿Quién regula? ¿Y quién le dice, ok, bueno, entidad, no estás trabajando? La entidad, que es el municipio, debiera hacer esa actividad. Por ejemplo, el bypass de 28 de julio. Solo se terminó la pasada de los autos, que es el bypass de propio, pero el parque que está encima se iba a inaugurar 1 o 2 semanas después. A la fecha, estamos 27 de abril de 2017 y hasta ahora nada. Esa Sigue igual. es la parte importante de la no reelección. Con la no reelección, los alcaldes que están en este momento tienen que terminar sus obras Claro. ya, no esperar como siempre lo hacían para ganar votos antes de la elección. Exacto. Y los alcaldes que vengan, los peruanos debemos revisar bien quién es la persona por la que vamos a votar y votar por alguien que vaya a trabajar y hacer bien las cosas. Es un No tema es difícil. importante. Así es. Pero igual la gente, bueno, lamentablemente muchas personas votan por la emoción del momento, por los que les pueden ofrecer. Yo creo que poco a poco se ha ido aprendiendo o experimentando que no todo es porque te vendo una emoción y algo y ya está, me emocioné, voté por el alcalde, al final no hizo nada. Pero el problema sigue igual, porque igual los alcaldes siguen siendo elegidos, el próximo gobierno, Dios no quiera, y se elijan de repente los mismos alcaldes, o sea, o otros alcaldes quizás, pero con el mismo plan de gobierno, con el mismo partido, las mismas obras incumplidas. Pero hasta el día de hoy no hay alguien, o sea, ¿qué rol cumple el gobierno central? Es decir, bueno, ok, no estás haciéndolo, entonces te vamos a poner una sanción, o en todo caso, hacer algo que pueda empujar a que se terminen de hacer estas cosas, ¿no? En el proyecto, la ley que ha sido aprobada, sí hay ciertas penalidades. Los alcaldes que no cumplan simplemente van a ser sancionados. Pero fuera de esta ley, no hay nada que el gobierno central pueda hacer directamente hacia los alcaldes. Es un tema, y ¿no? eso es un tema. Claro. Los alcaldes debieran reportarle al provincial, Por supuesto. al presidente regional, y los presidentes regionales debieran ir al Congreso a rendir cuentas. Y así se avanzaría mucho más. Se avanzaría mucho más. Claro. No solo eso, verificar que los alcaldes estén capacitados para hacer proyectos, capacitados para hacer planes y poder decir cuánto voy a invertir el próximo año y hacerlo. Igual que sus contratados. Y no, también. y es evidente, uno entra en la página web de varios municipios y encuentra fondos destinados para temas como los climáticos que hemos tenido, han sido usados para otras cosas. Exacto. ¿Quién Y lo ahí viene fiscaliza? exacto. ¿Quién lo fiscaliza? Y cómo es que eso se va a solucionar ahora, ¿no? Porque al final va a seguir siendo el mismo rollo todo el tiempo y van a seguir pasando las mismas cosas. Y eso es importante. La Contraloría, por ejemplo. Todos los municipios tienen una persona que supervisa el tema legal. Contraloría,
están empezando a salir cosas interesantes para bien del Perú, destapes famosos en temas de corrupción. Y ahora todo el mundo dice, claro, ¿y dónde estuvo el Contralor cuando eso sucedía hace varios años? Claro. Entonces, es interesante, pensemos en el futuro, trabajemos por el Perú en equipo y dejemos un poco el pasado, porque no vamos a estar diciendo, oiga usted que tuvo una función importante, sea en la Contraloría, en el Congreso, en algún ministerio, y en el momento no hizo nada, hoy día viene a reclamar. Dejemos todo y trabajemos por el Perú, trabajemos para salir adelante en conjunto. Es de la idea, ¿no? Y es la idea, y en realidad, como decías hace un instante, parte mucho también de cada uno de los ciudadanos al momento de votar y elegir a la persona apropiada, no porque nos guste su sonrisa o porque me regaló algo a la comunidad mientras hacía campaña, sino por lo que realmente vaya a ofrecer y que sustente realmente lo que puede hacer, ¿no? Porque a la hora de la hora todos ofrecen, pero nadie cumple. Cuando uno contrata a una persona para trabajar en una organización, lo que se busca no es que llegue a calentar un asiento. Exacto. Lo que se busca es que llegue a ser productivo para que la empresa le vaya mejor y por lo tanto a todos los trabajadores y a la propia empresa. Cuando uno nombra a un congresista, a un ministro, a alguna persona en el Estado, debiera existir cierto nivel de fiscalización para que, llevado al ejemplo que puse, no calentar el asiento, simplemente por estar sentado, si es que estoy sentado, porque hay muchas personas que van por 15 minutos, sino ir a trabajar y trabajar por el Perú. Exactamente. En todo este tiempo que lleva el presidente Kuczynski en el gobierno, ¿cuál es su evaluación hasta el día de hoy de cómo va llevando el gobierno? Por el lado del legislativo, el legislativo, los congresistas de PPK son muy pocos, son 17, 18 con el corazoncito de la congresista Vieira. Muy pocos en cantidad contra los 72, claro, eran 73. Un poco difícil. Es muy complicado. Hasta hace una semana todo era al galopazo y siempre salía todo lo que proponían. Se espera que ahora en adelante la cosa sea mirando el norte, mirando el Perú. Por el lado del Ejecutivo se ve a un presidente extremadamente activo, con ministros trabajando de manera muy profesional. Se están rompiendo el lomo, están trabajando de sol a sol, y no por trabajar 24 horas al día, están rindiendo, están haciendo cosas efectivas. Claro. Y esa es la parte más interesante. Y en cada cartera hay profesionales muy buenos, lo cual me lleva a decir, lo que se está haciendo equivale a estar sembrando. En un año, 2, 3 veremos la cosecha y veremos cosas totalmente diferentes, mucho mejor. Casos como el de Moreno, por ejemplo, de Eufrosina Santa María, el asesor que pide vacaciones y todo eso, ¿crees que ha ensuciado un poco la gestión de PPK? Siempre hay casos de eso, han salido ahora gracias a que tenemos una prensa mucho más activa, y eso es muy bueno porque ayuda a fiscalizar. Siempre han habido, si retrocedemos a gobiernos anteriores, siempre han habido, en muchos casos no salía a la luz, otras veces eran simplemente tapados. No es correcto, no es correcto. Lo interesante es que este gobierno está tomando acción inmediata. De los casos que me has contado, la gran mayoría ya no están en funciones. Claro. Y algunos de ellos, por haber cometido fallas contra la nación, están insertos en juicios, ¿no? En todo caso, habría que regular un poco de repente el tema de las contrataciones, esas cosas, ¿no? Para poder no repetir de repente casos similares. Está regulado, está bastante bien regulado. Hay cosas que uno no puede ver, como el tema ético de las personas. Bueno, es difícil. Sí, pues. Tomar sol mientras, claro, tiene libertad si fuera un sábado, un domingo, o hubiera pedido el día libre, pero claro, no en momento de trabajo. Hay cosas que se tienen que arreglar, y lo bueno es que este gobierno sí está tomando el caballo por las astas, todo por las astas, y está tomando acción inmediata. Bueno, eso es retirando a la gente que hay que retirar. El tema es: trabajemos por el Perú, miremos adelante, hagámoslo todos los partidos y grupos políticos unidos, en unión. Antes de acabar la entrevista, bueno, país vecino, Venezuela, está pasando por una crisis totalmente complicada, ¿no? Súper complicada. Como parlamentario andino accesitario, ¿cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en Venezuela? Después de los últimos acontecimientos, ya podemos decir que
En Venezuela ha habido un golpe de Estado, ya no hay democracia. La población está constantemente saliendo a las calles a pedir que se regrese a un país, a democracia. Muchos países lo han solicitado, Venezuela está tomando acciones por su lado. El país tiene que regresar a la democracia. Es un gran país que no merece estar como está. ¿Qué va a pasar si las cosas continúan así o empeoran? Mientras el petróleo estuvo sobre $70 el barril, habían excedentes suficientes para mantener todo ese sistema no apropiado para un país democrático. Claro. Con los precios que hay ahora están en problemas. Han tenido que juntar hasta el último centavo para pagar la deuda que hubo hace una semana. Tienen que hacer otro pago grande de deuda dentro de poco y no hay fondos para hacerlo. El país entraría en insolvencia, habrían grandes problemas. El gobierno de facto que hay ahora se vería muy presionado para arreglar esto. Lo que tiene que hacer es llamar a elecciones populares inmediatamente. Una situación súper complicada, la verdad, que la que está viviendo Venezuela. Por último, estoy como miembro del Consejo de la Universidad Andina, Simón Bolívar, que es un ente de la comunidad andina, así como lo es el Parlamento andino, y se dedica a todos los temas de educación en la región andina. Soy representante peruano ante este consejo. Esperamos tener noticias dentro de pronto, con ciertos acuerdos con universidades de prestigio peruanas, y dentro de muy pocos años trayendo una sede de la Universidad al Perú, relacionado a cursos y a programas de maestría y doctorado en temas de integración regional. Eso suena muy bien, está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Jaime por haber venido al programa. Bueno, y nada, esperamos volverte a tener pronto para seguir conversando de estos temas culturales que, bueno, como lo dije al inicio del programa, están presentes todo el tiempo y siempre es bueno poder conversarlos y tratar de proponer, en todo caso, algunas medidas que puedan ayudar en mejorar cada una de las cosas que suceden. Un gusto estar contigo y con los oyentes, y siempre trabajemos unidos por el Perú. Ese es el mensaje. Ahí está. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con más Noche de Escape aquí a través de los 103.3 de Radio Unión.